Estás bella. Gracias, Bendy. Mucho calor. Estamos al aire. Así es. Muy buenas noches, amigos. Estamos a 23 de abril del 2020. Estamos bajo una cuarentena y su programa Anestesia y Más ya comenzó a la cabalgata de transmitir los programas y los temas importantes en la actualidad que nos concierne a nuestro país y a todo el mundo en general. Como siempre, nos recomendamos o nos encomendamos a la presencia de Jesús para que sea el guía de nuestras vidas y de todas las personas que se dan cita y sintonía todos los jueves en su programa predilecto Anestesia y Más. Yo soy la doctora Stephanie Núñez y mi compañero Jonathan Castro, también aquí en nuestra transmisión del día de hoy. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos ustedes. Estamos aquí, gracias a Dios, bien y en la faena, trabajando y tratando de dar lo mejor de nosotros para que todos estemos. Así es, así es. Esta noche, como vemos, tenemos grandes invitados, amigos, colegas de esta ardua labor que viene haciendo todo el personal de salud ante esta pandemia que está arropando a todo el planeta. Realmente es un tema bastante amplio, pero nos vamos a circunscribir en la parte que puede ser preventiva de una manera específica y que puede ayudarnos en esta cuarentena que estamos llevando ya hace aproximadamente un mes y medio. ¿Y quiere decir algo, hermano, también? Claramente hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, vamos a hablar de esa parte, de lo que, cómo interviene todo este proceso del COVID, de la cuarentena y de toda esta presión con lo que son los asuntos de la información, de cómo se manejan todos los casos a nivel mundial, cómo interviene eso en nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra salud mental y para tener un mejor desarrollo en todo este proceso? Así que esperemos que esta sea de suma importancia e interesante para ustedes. Así es, así es. Hemos hecho una pequeña junta, como podríamos decir así, del programa y la producción del tema predilecto que sería recomendable para toda la población. ICES más que es los aspectos básicos y los cambios en lo que es la mentalidad y la salud mental de la República Dominicana y de todos nosotros que no estamos acostumbrados a prácticamente un encierro o un acuartelamiento, como dirían los militares. Y es un tema muy interesante, de verdad que sí. Así es. Esta noche tenemos con nosotros al licenciado José González, psicólogo clínico, especialista en psicoterapia y psicoanálisis. También tenemos con nosotros la doctora Alessandra Núñez, médico cirujano y psiquiatra, gerente de ANSalud, que es el Centro de Rehabilitación Mental en República Dominicana. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Me decía, hermano? No, claramente, entonces, qué bueno que tenemos a la doctora Alexandra Núñez y a José González. Vamos a tener una perspectiva bien completa. Tenemos a un psiquiatra, tenemos a un psicólogo y entonces tenemos todo el tema abarcado de todos los puntos de vista. Así es, así es. ¿Qué te gustaría? Bueno, realmente no sé si ustedes han visto el último informe de salud pública de los casos que tenemos en el país actualmente.
alrededor de 5.543 casos y recuperados hay 674 y personas que lamentablemente no han ganado la batalla a esta pandemia, 265 casos. Es lamentable, pero realmente iremos catimando esfuerzos para que esta enfermedad pandémica vaya decreciendo para la salud de todos. De verdad que sí. Bueno, nos gustaría saber, chicos, que básicamente, ¿cuál es la sintomatología que principalmente le llega a ustedes como en el ámbito psicológico? Porque realmente no hay una persona que vaya ya directamente al psiquiatra, simplemente o de inicio toman por ir a lo que es la psicología. Bueno, depende de cada caso y eso lo hablaremos más adelante, porque lo que estamos viendo ahora en esta pandemia son muchos casos de ansiedad, de depresión y de pánico, ¿no? Ataques de pánico que son momentos o crisis de ansiedad muy elevadas que causan que el paciente necesite una ayuda inmediata. Pero más allá de eso, también hay muchos cambios que todos estamos sufriendo, muchas situaciones que se van a incrementar en el momento de la crisis. Con la pandemia nosotros estamos recibiendo mucha sintomatología de muchas otras áreas que no sería simplemente la ansiedad o la depresión. Por ejemplo, los problemas familiares aumentan, los problemas de pareja aumentan, la violencia intrafamiliar aumenta, el consumo de sustancias aumenta. Muchas de estas cosas se permiten en estos tiempos de crisis infectar el hogar, ¿no? Así es, así es. O realmente se han acumulado otras patologías de base y se han exacerbado con este encierro o cuarentena. Sí, buenas noches. Hola Stephanie, hola Jonathan, gracias por la invitación a su prestigioso programa Cabina 34. Bueno, en realidad, como estaba hablando anteriormente José, sí se llegan a presentar ha incrementado el número casi que exponencialmente de consultas y también de emergencias, ¿no? En el ámbito de la salud mental. Sin embargo, es importante también hacer notar de que hay algunas sintomatologías que no llegan a ser patológicas, ¿ok? Es decir, nosotros podemos encontrar reacciones diversas, porque esto es una situación que en realidad, pues, esto es una crisis sanitaria que nos ha tomado a todos de sorpresa. Como es global y realmente, pues, para esta generación es sin precedentes, nosotros hemos encontrado una cantidad de manifestaciones emocionales naturales y habituales y esperadas para esta situación, que no son patológicas. Cualquiera de nosotros puede en cualquier momento sentir miedo, preocupación, ansiedad, tristeza, agobio, cansancio, rabia, impotencia, frustración. Fíjate que es una gama de emociones que ¿qué es lo que las va a calificar o no de patológicas? La intensidad y la perpetuación en el tiempo. Que esta situación se haga tan intensa que te incapacite o te limite el buen desenvolvimiento de tus actividades naturales, que obviamente todas están coartadas por la cuarentena. Entendemos esta situación, pero sí es importante que sepamos que hay unos hábitos que se van a mantener en el día. Sin embargo, cuando estas patologías o cuando estas emociones te desbordan, ni siquiera esas actividades las puedes hacer. Y allí es donde interviene el psicólogo y donde tiene que intervenir también la psiquiatría en muchas oportunidades. Cuando yo estoy caminando, estoy en este encierro y estoy teniendo alguna de esas sensaciones que la autora está mencionando, cuando yo tengo que preocuparme, decir, necesito ayuda, necesito hablar con alguien profesional para ver si lo que yo
no estoy sintiendo es lo normal de estar aquí en la cuarentena o ya me estoy llevando algo patológico? Sí, fíjate, Jonathan, precisamente un poco puede tender a la confusión, ¿verdad? Vuelvo y te repito, un poco lo que hace es, como todo en la vida, ¿no? Es cuando esto se va de las manos de la persona. Es decir, es natural sentir angustia si te botaron del trabajo. Es natural tener tristeza si tuviste alguna pérdida importante por el motivo de la cuarentena. Es natural tener miedo por un familiar que a lo mejor está dentro del rango de las personas vulnerables y tienes un poquito de temor de que esta persona se contamine. Si tú eres médico y eres anestesiólogo y estás en primera fila del trabajo, ¿verdad? En la primera línea de trabajo, es natural que te angustie que puedas tú ser un portador sano todavía de el COVID-19. Pero lo que no es natural es que esa sensación o esa emoción no te la puedas quitar de encima en ningún momento del día. Entonces, ¿qué pasa? Se van incrementando los niveles de ansiedad, los niveles de a lo mejor de rabia o de miedo, de cualquiera de estas emociones, y llega un momento donde eso te paraliza. Al no poder ya desenvolverte en todas las actividades que normalmente podemos tener en una rutina diaria durante la cuarentena, allí es un momento donde ya tenemos que estar ya pensando en solicitar una ayuda. Por eso creo que es muy importante también la autoevaluación y la evaluación de personas que están a nuestro alrededor, porque a veces se nos dificulta identificar esta sintomatología y cuándo crecen y cuándo empiezan a ser inhabilitantes. Porque lo que dice la doctora puede ser algo progresivo o algo que te llena, ¿no? Algo que te invade. Entonces, a nosotros tener una familia o una red de apoyo, podemos identificar cuando una persona puede estar entrando en un proceso de necesitar esta ayuda, ¿no? El estar pendiente de qué me está pasando a mí, cómo me estoy sintiendo y qué tanto me está afectando esta situación emocional en mi vida diaria, porque a veces puede ser que no me inhabilita, pero me hace distraerme, me hace perder la concentración en algo que es muy importante, me hace tener desmotivación o hasta me hace sentir síntomas del virus o síntomas físicos de la enfermedad cuando realmente es una ansiedad o una presencia psicológica de este conflicto. Exacto. Una pregunta, doctora. Nosotros, en el caso de los pacientes que cursan con un tipo de fobia a lo que es el encierro o a actividades que le imposibilita hacer sus actividades normales, en estos casos se puede la cuarentena fácilmente exacerbar el cuadro y... No se escuchó la última parte. Y agregarle otra sintomatología de otra patología. Ok, creo que hay como una especie de delay. El delay va a ser internet y ya está teniendo problemas. Del ámbito psicológico, eso es. ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, mira, según te entendí, con respecto a las personas que sufren de alguna fobia, sí, además se han asociado otras patologías, ¿no? Vamos a ir entonces como por partes desglosando esto. Una vez que la persona, como bien lo dijo José, una vez que el núcleo familiar o la persona logran identificar que la situación se está yendo ya de las manos, ¿verdad? Es importante acudir a la ayuda especialista, ya sea en principio del psicólogo o si la persona ya está pasando una fase más grave, al psiquiatra. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que hemos visto durante el COVID-19? Ya sea como primer episodio, ¿ok? O como exacerbación de una patología ya conocida, ¿ok?
O la tercera, una persona que venía teniendo síntomas que se mantenían latentes, que no se habían expresado completamente y que una vez que viene como este factor, ¿ok? Se exterioriza la enfermedad, ¿ok? Entonces, estamos viendo que hay dentro de la gama de patologías psiquiátricas, los trastornos de ansiedad, a mi juicio, ¿no? Es lo que he visto por lo menos en este último tiempo. Los trastornos de ansiedad se han visto incrementados. Dentro de los trastornos de ansiedad, porque los trastornos de ansiedad es como un gran bloque, hemos visto eso que llamas tú también fobia y con mucha frecuencia los ataques de pánico. ¿Por qué el ataque de pánico? Porque justamente esta patología se acompaña de muchos síntomas a nivel corporal, síntomas físicos, dentro de los cuales casualmente también está, por ejemplo, la dificultad respiratoria, la sensación de opresión precordial, temblores, sudoración, ganas de salir corriendo, sensación de pérdida de control, ideas de que se está volviendo loco, ¿ok? O ideas de que va a morir la persona, ¿verdad? Entonces, si te pones a ver como el ataque de pánico, siendo una entidad psiquiátrica, tiene una gama muy importante de sintomatología a nivel corporal, se tiende a confundir, ¿será que estoy teniendo síntomas de COVID? Entonces nos llaman muchísimos pacientes, ¿no? Obviamente uno hace el descarte, porque tampoco, igualmente en cualquier ataque de pánico uno tiene que hacer el descarte de que haya alguna etiología a nivel orgánico, ¿verdad? Y ya después que la hayas descartado es que puedes pensar que es el ataque de pánico, que es un trastorno de ansiedad. Dentro de las otras patologías que también está presentándose últimamente, vemos que está también la parte de las depresiones, de los trastornos bipolar y de la psicosis. Hemos encontrado un incremento de estas patologías. Una que es muy frecuente, que está afectando a la población en general, son los trastornos del sueño, ya sea para conciliar o para reconciliar el sueño. Y también estamos viendo que hay muchas personas que, como han cambiado un poco lo que era el horario o el horario habitual del sueño, se pueden acostar un poco más tarde, se están levantando más tarde también, hacen siestas matutinas. Entonces, esto ha hecho que haya una fluctuación y un cambio en el ciclo sueño-vigilia. ¿Ok? También hemos visto un incremento de las patologías, de las adicciones, ¿ok? Todas las adicciones, ya sean las que estaban también latentes y eran consumidores sociales, se han destapado, o las personas que ya tenían algún tipo de situación de consumo o hábitos patológicos ya se han incrementado, y las ciberadicciones también, adicciones a la pornografía y adicciones al juego. Hemos visto un incremento, como lo dijo José González anteriormente, de la violencia de género. También las denuncias de las mujeres víctimas de violencia de género han incrementado de manera importante. Entonces, más o menos hago un esquema de lo que hemos visto últimamente como patologías por el COVID. Y por supuesto, ha incrementado también las ideas suicidas. En la clínica tenemos algunas personas que han ingresado con gestos suicidas, ¿ok? Es decir, esto todo viene como consecuencia de una patología que estaba vamos a decir, pre-pandemia, y luego con la pandemia, por supuesto, se incrementó. Se incrementa. Y en el sentido de donde hablaba la doctora acerca de lo que es la violencia intrafamiliar, recuerdo que leía y veía cómo había aumentado las estadísticas, y a veces yo pensaba al principio que era un relajo, y cuando comienzo a ver es una realidad y comparar con otros países, no solo aquí en República Dominicana ha aumentado todo eso. Entonces, José, por ahí va mi pregunta, es decir, ¿qué cosas hacen que las relaciones interpersonales dentro de un encierro entonces comienzan como a llevar más fricción y más problemas cuando llega el momento hasta llegar a violencia? Este tema es muy interesante en base al encuentro con uno mismo. Son cosas o situaciones que psicológicamente o psíquicamente han estado gestándose por mucho tiempo, pero la misma rutina
crea una disociación o una separación a través de mecanismos de defensa, vamos a decir, individuales, laborales, escolares, que nos desconectan de este abordaje individual. Entonces, a veces el encierro por la pandemia, junto con muchas ansiedades, remueve dentro de nosotros aspectos inconscientes o sombras inconscientes que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es el encierro? ¿Qué es el encierro? No solamente es un encierro físico, es un encierro psicológico, es un abordaje donde encontramos la naturaleza del ser humano que tratamos de no indagar. Es aquello escondido que se esconde de nosotros. Es aquello que cuando nos encontramos en una situación de crisis y nos aislamos y ya no tenemos nuestras defensas habituales, entonces chocamos y sale todo eso que estaba acumulado. Por eso es muy importante ver cómo abordamos este tema, porque la psicoterapia no solamente te ayuda a lidiar con los síntomas, porque los síntomas no solamente son para erradicarse. Aquí cambiamos un poco de la rutina médica. La rutina médica tiende a ver un síntoma y una solución. Yo te voy a dar este medicamento para que tú ya no necesitas nada. Aquí nosotros como psicólogos y algunos psiquiatras como la doctora, evalúa el síntoma y lo escucha. ¿Qué me está diciendo el síntoma de esta persona? ¿Qué me dice esta ansiedad? Que aunque todo el mundo tenga ansiedad, ¿qué me dice esta ansiedad de mí mismo o de mi paciente? Empezamos a buscarle el sentido a estas sintomatologías graves o medianas y ayudamos a encontrar al paciente una solución, pero atacando a la raíz del problema que ha sido exacerbada o ha sido aumentada en momentos de pandemia. Así es, así es. ¿Cuáles son básicamente las consecuencias psicológicas de esta cuarentena en el ámbito de lo que es el desarrollo social de la población? ¿Cómo afectará esto a largo plazo la actividad social y psicológica de todos los dominicanos? Bueno, mira, en principio yo creo que tenemos que entender algo que a lo mejor nos va a costar un poquito, Stephanie y Jonathan, ¿no? Y bueno, es lo que habíamos hablado José y yo también, que tenemos que aprender a vivir en modo coronavirus de ahora en adelante. O sea, suena un poco extraño y puede parecer hasta alarmante, pero yo creo que si nosotros identificamos cuáles son las herramientas que nos pueden defender, también de alguna manera vamos a aprender a defendernos y vamos a decir, ir 3 pasos por delante del COVID, ¿no? Suena un poco como... Así es. Pero tenemos que pensar en eso, ¿no? Porque realmente la pirámide de prevención del COVID tiene, ya sabes que tiene 4 estadios y hay una que es permanente, que es la de la base. La de la base no se va a erradicar por mucho que salgamos de la cuarentena, ¿ok? Y no se va a erradicar y se llama modo de vida coronavirus, así mismo se llama. Así mismo es. Sí, y justamente esa base de la pirámide tiene una particularidad y es hacer exactamente lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero saliendo, que es utilizar el tapaboca, lavado de manos y distanciamiento social, que a mí no me gusta llamarlo distanciamiento social, por eso mismo que tú me acabas de preguntar. Ahorita voy a enlazar esa pregunta con esta parte de la pirámide, ¿no? Es decir, vamos a tratar de evitar que la pandemia siga creciendo, ¿verdad? Pero vamos ya a empezar a ir saliendo de nuestras áreas, ¿ok? Con un aspecto que es, bueno, el distanciamiento social. Tenemos que mantenerlo durante un tiempo, aún después de que la pandemia haya
perdón, de que Finalizado. la cuarentena ya nos hayan permitido salir. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de ser un portador sano que va a ir contagiando a otras personas. Sí, E igualmente ser víctimas de algún otro portador sano que no se está cuidando. Entonces, tenemos que mantener un modo de vida, hay que pensarse ya con una visión un poco al futuro, hacia un estilo de vida, porque el COVID, así como la rubeola o como el sarampión, inclusive estas infectocontagiosas que ya tienen vacuna y que todos nosotros nos las colocamos y aún así siguen presentándose en la sociedad, en la población, ¿no? sí es. Entonces, con respecto a la parte social, no sé si José también quiere aportar algo, es importante para nosotros entender ya, quizás de manera incipiente, que el mundo y nosotros tenemos que ir adaptándonos a estas características preventivas, ¿no? Pero también si lo tomamos de una manera, oye, no puede ser, ahora resulta que voy a tener que mantener, no, el distanciamiento es físico más no social. Es interesante esto porque el ser humano es un ente gregario, es un ente social, ¿ok? Y si vamos a los países latinos de donde somos nosotros, todos nosotros somos de lo que es el contacto físico. Tenemos esa tendencia y como que quitarnos esa característica, porque no somos japoneses, vamos a estar claros, los japoneses prácticamente ni se tocan, ¿ok? Y por eso fue tan fácil para esos países controlar la propagación del virus. Sin embargo, nosotros no, nosotros somos un país donde el contacto social y el contacto físico es muy frecuente. Entonces, si vamos ya inclinándonos a pensar que va a haber otra manera de manifestar el afecto desde ya, que empieza, incluso hemos tenido como un entrenamiento intensivo con esta cuarentena, donde nos hemos empezado a ver a través de las redes, nos hemos empezado a tratar de una manera distante, pero estamos allí, estamos presentes y es algo importante. No nos hemos dejado de atender unos a otros, ¿no? Entonces, a Así eso más o es. menos es lo que yo me refiero cuando te hablo de que puede haber un distanciamiento físico más no social. Así es, así es. Le estamos dando entrada a esta transmisión de su programa Anestesia y Más a las personas que están entrando ahora, la doctora Carmen Adames, directora general del Hospital Segma Santo Domingo. De igual forma, quisimos invitarle para que le haga llegar a los maestros ciertas informaciones y ciertas actividades con relación a lo que es esta pandemia que está realizando nuestro hospital Segma Santo Domingo en estos momentos y que muchas veces por desinformación en el momento oportuno, no se han dado cuenta nuestros maestros de qué está realizando el hospital. Buenas noches, doctora. Buenas noches, un placer saludar el público de Anestesia y Más, esperando que todos estén confinados en sus casitas. Así es, así es. Hemos, la parte importante de lo que es nuestro programa, les decía que es lo que es la prevención. Nosotros básicamente nos encarrilamos a informar la parte preventiva de qué debe hacer o cuáles son las pautas que ustedes como especialistas del área de la salud mental pueden ofertarles a la población que nos sintoniza con lo que es la salud mental en esta pandemia que nos está acaeciendo últimamente. Nos gustaría escuchar los puntos de vista de ustedes y luego pasaríamos con lo que es las informaciones puntuales de la doctora Carmen Adames. Bueno, la psicoterapia y la psiquiatría han hecho un proceso de transición para ayudar a todos. Hemos pasado también al teletrabajo y creo que ese es el primer punto que hay que tocar,
del cuidado. Para nosotros como profesionales de la salud mental, necesitamos el autocuidado, el poder ayudarnos a nosotros mismos y entender que somos parte de la pandemia, somos parte de la situación y todos estos síntomas que mencionó la doctora, nosotros también somos víctimas de ellos y nosotros no podemos ayudar a nadie si no estamos ayudándonos a nosotros mismos o si no llevamos un proceso también terapéutico. Esto es desde la graduación, cuando terminamos como psicólogos o como psiquiatras, nosotros llevamos una psicoterapia, llevamos un apoyo psicológico que ayuda al psicólogo a entender mejor a los pacientes, porque tu terapia va a llegar hasta donde llegó la que te hicieron a ti, porque tú vas a poder ayudar a las personas hasta donde a ti te ayudaron. Ese es el primer paso para todos los profesionales de la salud mental. El segundo paso, las segundas herramientas que puede tener el terapeuta es la información. Nosotros tenemos que tener la información de los servicios de salud, los servicios de apoyo, los números de apoyo, porque nosotros en muchos casos hacemos lo que se llama intervención en crisis. No es psicoterapia, la intervención en crisis no es lo mismo que la psicoterapia, sino es ayudar al paciente con las necesidades básicas. Estos son el modelo 101 de la ayuda psicológica de primeros auxilios. Tenemos que ver las necesidades y las prioridades del paciente antes de pasar ya a lo más profundo. Por eso, muchos de estos ataques de pánico, muchas de estas situaciones de crisis necesitan un terapeuta informado. Puede ser muy simple, pero quizás darle el número de a una persona de dónde se puede hacer la prueba puede ser más terapéutico que 5 horas de trabajo psicológico. Eso a veces se olvida, a veces los primeros auxilios psicológicos se dejan de lado. Más adelante, nosotros como terapeutas y como psiquiatras tenemos que tener la escucha, tenemos que saber tener también las herramientas que las personas pueden utilizar para lidiar las situaciones desde lo más básico a lo más grave. La persona tiene que salir de la terapia o de las primeras terapias con un conocimiento de qué hacer. Si estuviéramos quizás en un otro tipo de situación, dejamos que el paciente vaya creando sus propias herramientas. Pero en esta situación, cuando tenemos lo que les decía, el encuentro con uno mismo obligado, no va a dejar que el paciente pueda lidiar de una forma sana, porque ese proceso de encuentro con uno mismo a veces toma meses o años. Entonces nosotros tenemos que lidiar con el problema en la actualidad y ayudarlo a que él vaya hilando por sí mismo cómo puede conectarse con su pasado, con su presente, pero al mismo tiempo tener herramientas prácticas. Así es, así es, así es. ¿Algo quería decir, hermano? No, la doctora Núñez se iba a hablar sobre algo de eso porque tengo una pregunta que quiero hacer antes de pasar a la doctora Selma, porque es importante una población que nosotros tenemos y son los niños, y quiero preguntar sobre eso. Sí. Exactamente. Sí, bueno, mira, si tú quieres podemos conversar acerca de la población vulnerable, pero creo que Stephanie preguntó algunas, digamos, como hábitos o que podemos dar unas recomendaciones, ¿no? Para hacer prevención. Fíjate, yo las tengo un poco como encasilladas en cuanto a retomar hábitos y rutinas, ¿ok? Desde levantarse en la mañana y hacer la cama, que quiere decir, le voy a mandar una señal a mi cerebro de que ya la cama no es para dormir. Y empiezo mi día, me cambio, me baño, me arreglo, cambio mi ropa, ya no ando en pijama, ¿ok? Empiezo de alguna manera, mis horarios, como deben ser, horarios de comida, horarios de aseo, horarios de sueño, deben cuidarse, deben de alguna manera protegerse, ¿ok? Porque si entonces de repente estoy haciendo una siesta a las 3 de la tarde, no me puedo quejar de que a las 10 de la noche no tengo sueño. O sea, es importante volver otra vez un poco como que es la rutina. Lo otro, no intoxicarme de noticias, porque también esto hay que dosificarlo. ¿Qué voy a ver? ¿Cuánto voy a ver?
y cuándo lo voy a ver. Porque imagínate tú las personas que van a ver el noticiero antes de acostarse, se acuestan con la cabeza así. Entonces, muchas veces yo le refiero a los pacientes un poco, más bien antes de acostarte, haz ejercicios de meditación. Si tienes alguna tendencia religiosa, reza, ora, ponte en manos de tu poder superior, haz yoga, ejercicio físico. Es decir, que cada quien utilice herramientas que le ayuden a entrar en la fase del sueño que el cerebro necesita, porque el cerebro necesita saber, el cerebro no tiene nada que ver que hay pandemia, él necesita su ritmo natural que se da a través de sustancias y neuroquímicos. Entonces, si él está a las 3 de la mañana despierto, él no entiende por qué al día siguiente tiene ese cansancio, porque lógicamente no puedes romper los ritmos naturales que te dio la biología, ¿verdad? Que tiene naturalmente. Otra cosa, bueno, por supuesto, mantener la buena armonía familiar, respetar los espacios de soledad y si de repente hay algún tipo de conflicto en la familia, evitar en este momento las confrontaciones, ¿no? Como que buscar un espacio aparte, no contestar, no confrontar, hacer un time out y salir de la habitación. Sabemos que no tenemos los típicos mecanismos de evasión de que, bueno, me voy al trabajo, me voy al colegio, me voy a la universidad, dejo este problema en stand-by y cuando regrese a lo mejor ya se enfrió. En este momento no tenemos esas herramientas, esos recursos. Entonces tenemos que buscar un espacio donde a lo mejor si tuve un pleito con mi pareja, con mi hijo, con mi mamá, en la sala, pues me voy a mi habitación y hablar con la familia, decirle, mira, vamos a respetarnos un poco los espacios porque de repente yo necesito este espacio de soledad para no seguir confrontando, para evitar, como hablamos anteriormente, de los temas de violencia. Algo muy importante y quizás como hasta yo pensaría que es necesario, el sentido del humor. Tratar de buscar momentos, recordar momentos en familia mientras estamos almorzando juntos. Es importante como que mantener la rutina del almuerzo, el desayuno, juntos, en familia. Eso es un espacio donde se permite el conectarse, ¿verdad? Y obviamente no saturarse, porque ahorita toda la familia, cada quien está con su tablet, con su celular o pegado viendo la serie y de repente estamos compartiendo, pero tampoco estamos compartiendo lo que es el trato humano del día a día, ¿no? Entonces, como que permitir ese espacio durante las comidas, donde podamos tener sentido del humor, donde podamos recordar anécdotas que nos hicieron reír en algún momento, todo esto. Otra recomendación, aceptar las emociones que nos vienen como aburrimiento, como frustración, como miedo, son momentáneas. Si yo lo acepto y dejo que esto pase, que esto fluya, no me voy a quedar enganchado. Es natural sentir un momento de aburrimiento, es natural sentir un momento de frustración, es natural sentir un momento de tristeza, pero ya pasó, es un momento, ¿ok? Así es. Sí, estas recomendaciones las doy un poquito para que no sepamos que hay que ver esta pandemia como que es algo circunscrito en el tiempo. Esto va a transcurrir en un espacio de tiempo y vamos a volver a tener una vida mejor que la de antes. Espero, si la hemos aprovechado esta pandemia, que nos haya permitido crecer como seres humanos, cambiar el punto de referencia que teníamos en nuestra vida, tener una vida un poco más profunda, más de revalorizar las cosas importantes que tenemos que ponerle valor a nuestra vida, ¿no? Y Sí. algo ya para finalizar, buscar un propósito. Una de las cosas que ayuda mucho a lo que es la resiliencia es tener un propósito en la vida. Independientemente de que estés en tu casa, puedes tener un propósito. Hoy voy a prepararle una rica comida a mi familia, hoy voy a hacer un regalo que tengo a mi hijo de cumpleaños en 15 días, le voy a hacer un regalito manual con lo que tenga. Tener un propósito, y el mejor propósito es tratar de dar felicidad y paz a los que nos rodean. Así es. Creo que esta parte de lo que es la salud mental en el transcurso de esta cuarentena y esta pandemia de igual forma hemos abordado un poco ampliamente, aunque es un tema de no acabar. Como estamos un poquito contra lo que es el tiempo,
vamos a pasar, hermano, con lo que bueno, es la parte de la pregunta que usted le iba a hacer a la doctora, porque es bastante interesante. Sí, así que quiero saber qué podemos hacer con nuestros niños, ya que lo tenemos aquí, cómo influye este encierro en lo que es la salud mental y tanto así la actitud de nosotros como padres con ellos, a cómo ellos puedan ver lo que está pasando. Sí, bueno, fíjate, Jonathan, como es una situación tan particular, en el sentido de que nosotros como padres estamos acostumbrados también a tener un horario como padres. O sea, nuestros hijos salen en la mañana, los llevamos a su estudio, a la parte académica, al colegio, a la universidad, donde estén, ¿verdad? Y luego nosotros nos vamos a tener nuestras actividades laborales, probablemente la cantidad de horas que compartimos con nuestros hijos es mucho menor a la que actualmente estamos llevando este contacto con nuestros hijos, ¿verdad? Sí, entonces, obviamente, ahí, y más si son niños pequeños, que les cuesta comprender, porque imagínate tú, si a uno le cuesta comprender qué es lo que está pasando y a uno como que le tumbaron un poco la plataforma donde estaba acostumbrado a manejarse, imagínate el niño que de repente ya no va al colegio, ya no ve a sus amiguitos, ya no entiende por qué él no va a ver más a la maestra por un tiempo, no tiene su rutina de si tenía, por ejemplo, actividades extracátedras. Entonces, de repente mantenerse encerrado en la casa no es fácil. No es fácil, primero que nada, no es fácil para el niño. Y es importante que nosotros, que somos los adultos, que se supone que somos los maduros, ¿verdad? Le demos al niño un espacio de tranquilidad y de calma, que ellos entiendan que nos estamos protegiendo y hay que explicárselo a su nivel. Ahí han salido una cantidad de como caricaturas muy interesantes, como cuentos, que se le pueden proveer al padre para que se lo eche al niño y entonces el niño le va a entender de una manera más figurada, ¿no? O sea, es un virus, pero entonces ¿cómo tú le vas a explicar que es un virus? Pero entonces si hay un muñequito que de repente está rodeando la ciudad, él va a entender por qué no va a salir por los momentos. O sea, tampoco hay que inocularle paranoia al niño, ni unos niveles de ansiedad que lo puedan desbordar. Recordar que nosotros somos los modelos de nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven con calma y nos ven con tranquilidad, afrontando la situación sin desesperación, el niño también va a entender y va probablemente a copiar nuestro modelo, ¿no? Eso con respecto a los niños pequeños. Con respecto a los adolescentes, estamos viendo que hay una influencia de lo que es el online, todos los cyber, ¿ok? Vemos que hay entonces ciberadicciones, por ejemplo, ¿ok? También está el peligro del cybersex. O sea, tenemos que tener algún tipo de precaución y dosificar lo que es el contacto con las redes sociales y con todo lo que es el Internet, con todo lo que es la parte de información, ¿verdad? Ahora, hay otras poblaciones vulnerables. Por ejemplo, nosotros los médicos. El personal que está atendiendo otras personas que ya están certificadas, que tienen un COVID-19. El personal de salud en general es un personal vulnerable que hay que brindarle atención. Las personas que tienen una patología previa, digamos, antecedentes de enfermedades crónicas, ya sabemos cuáles, hipertensión, diabetes, cáncer, esas son personas vulnerables también. Y por supuesto, dentro de las personas vulnerables están las enfermedades mentales. Las personas que ya tienen una enfermedad mental diagnosticada, es muy importante que no dejen la medicación. Estas personas, hoy menos que nunca, deben agarrarse de esa medicación como un salvavidas, porque si esto es difícil para cualquier persona, para una persona con esta vulnerabilidad es un hándicap mucho peor, porque no puede comprender, no puede metabolizar internamente qué es lo que le está pasando al mundo, lo puede tomar como señales de acuerdo a los delirios que a lo mejor tenga, este es un castigo divino, qué sé yo, lo que puede estar pensando una persona con una patología mental, vamos a decir, de cierta magnitud.
No sé si contesté tu pregunta. No, totalmente. Para agregar algo ante esas recomendaciones con los niños y adolescentes, la comunicación. Aprovechar este momento con nuestra familia, con nuestros hijos adolescentes o pequeños, de mejorar los canales de comunicación. Una de las gran problemáticas en terapia familiar, terapia de pareja o hasta terapia individual son conflictos en la comunicación, conflictos en cómo expresamos y cómo evitamos ser asertivos con nuestros familiares o con nuestros hijos. A veces el adolescente o se le pone una posición más grande de lo que es o mucho menos. Y hay que entenderlo, hay que escuchar qué es lo que él quiere, qué es lo que le preocupa y no pensar por él, porque el padre a veces se acostumbra a pensar por el hijo. Yo sé lo que a ti te conviene, pero también nosotros tenemos que enfrentar la madurez que tiene este adolescente y comunicarse. Hay un ejercicio que recomiendan mucho los terapeutas familiares, que es una ronda de comunicación donde un integrante va hablando por 5 minutos seguidos, donde se va a expresar todo lo que quiere expresar. Y después de que termine, nadie le puede refutar, nadie le puede decir nada en la contra, pero va a tener 5 minutos de hablar. Y pasan todos los integrantes de la familia teniendo ese espacio para fortalecer el vínculo. Yo creo que eso va a ayudar mucho más a sobrevivir esta pandemia y sacar algún provecho, como decía la doctora. Nosotros podemos salir de aquí peores, iguales o mejores. Y aquí está nuestra decisión como familia o como individuo de tomar la elección que queramos, porque nosotros podemos tomarnos rienda a mantenernos igual y hacer esto como que si no cambió nada, o crear algo positivo. Y es lo que decía la doctora del sentido. Vamos a tomar un sentido a todo esto y vamos a crear de esta situación difícil algo productivo. Así es, muy, muy acertada sus intervenciones, chicos. Realmente debemos de sacarle provecho a cada una de estas circunstancias que estamos acaeciendo, sobrellevando, y a medida de que pasan los días, vamos aprendiendo cosas nuevas, oportunidades nuevas que nos da el Creador para seguir hacia adelante, y ya debemos de darnos ese sello de que tendremos COVID-19 por mucho tiempo. Es como si fuera tuberculosis, influenza, es decir, va a ser parte de la familia, ya como con estrategias y con medidas ya un poquito más drásticas, y que a medida del tiempo vamos a ir cediendo con ellas, porque vamos a superar esta parte un poquito no tan agradable para nuestra sociedad. En esta parte, chicos, voy a conversar con la doctora Carmen Adames. Ella es parte de la familia de Anestesia y Más ya desde sus inicios, y les invitamos para que esta población tan vulnerable y que también ha dejado de trabajar de una manera brusca. También hay una población de maestros que pertenecen a lo que son las jubilaciones y pensiones, y que ya tienen ciertas enfermedades concomitantes, y que daban de manera asidua a los servicios de salud que ofrece el Hospital Sigma Santo Domingo. Y en esta ocasión, la doctora Carmen Adames le vamos a dar el chance para que nos exprese qué está haciendo el SEGMA Santo Domingo en esta pandemia para los maestros, y cómo han sobrellevado nuestros envejecientes maestros esta pandemia en lo que es su trato día a día ya en el hospital. Buenas noches, doctora. Sí, de nuevo buenas noches. Tal y como tú apuntas, los usuarios del Hospital Docente Sigma Santo Domingo, que es bueno recordar que es un hospital que pertenece a la ARS Sigma. Significa esto que solamente atiende esa ARS.
Pues nuestros usuarios, en su mayoría, son los maestros pensionados. Significa esto significa que es una población que ustedes han estado mencionando de alto riesgo para el tema del COVID-19. En ese sentido, nosotros trabajamos un plan y como todo plan de mitigación, tiene un antes, un durante y un después. Pues antes de que llegara ese primer caso italiano, que gracias a Dios ya se le dio el alta en el día de ayer, nosotros preparamos el área del triaje respiratorio. Es un área contigua a nuestra emergencia para allí evaluar a todos los pacientes sintomáticos respiratorios, sobre todo buscando que si llegaba un caso sospechoso pudiera respetarse el protocolo y los mismos fueran reportados o notificados a la Dirección de Epidemiología. Luego, ya para el durante, que fue cuando iniciaron los casos de la transmisión comunitaria del COVID en la República Dominicana, empezamos a egresar a aquellos pacientes que estuviesen hospitalizados en la cuarta planta de nuestro hospital y preparamos todo ese piso para los pacientes que nos llegaran con COVID positivo. A la fecha, hemos manejado alrededor de 10 pacientes con COVID. Gracias a Dios y a las pericias que han tenido los médicos nuestros que ir desarrollando. Digo esto porque todos, y ya se mencionó también, es un evento completamente nuevo, por lo tanto se va aprendiendo el manejo del mismo sobre la marcha. Pues gracias a Dios han sido pacientes que han padecido la enfermedad en los grados leve y moderado y no hemos tenido que intubar, ni gracias a Dios tampoco ha fallecido ninguno. El manejo se ha dado respetando el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y sí manejamos el tema de las pruebas rápidas, porque aunque sabemos que tenemos que confirmarlo con el PCR, les sirve de guía en lo que está el resultado a los pacientes, a los médicos, perdón, que van a manejar estos pacientes. Entonces, lamentablemente para nosotros, del confinamiento y el de quédate en casa, vinieron las cirugías electivas, pero obviamente le hemos colocado a veces del hospital y la recibe un operador del call center nuestro y le refiere al especialista que el maestro esté demandando o que el maestro necesite. En ese sentido tenemos profesionales de la salud mental, que me parece que ha sido excelente el abordaje que le han dado los invitados al programa en la noche de hoy a este tema. Gracias. También tenemos interna, medicina familiar, cardiología, neurología, pero lo más importante es que hemos establecido una consulta de telemedicina para dar seguimiento a los egresados por COVID-19, porque entonces viene el tema de qué hacer, si estoy infectado o no, si por qué todavía doy positivos. Esos son los pacientes que hay que darle un acompañamiento para que realmente puedan ya salir completamente sanos de esta patología que produce tantos estragos. Sin embargo, mantenemos nuestra emergencia 24/7. También ustedes saben que la RSC mantiene un plan
donde se le otorga los medicamentos, se le llama TPIP, así se llama en el Plan Básico de Salud, que son aquellos medicamentos para las patologías que mencioné, de hipertensión y de diabetes. Entonces, ellos no tienen que ir al hospital a buscar la receta. Se le estamos enviando por WhatsApp y también la ARS acepta aquellas recetas de pacientes continuos, aún ya tengan fechas vencidas, para evitar precisamente que el maestro salga. Además, hemos trabajado todo el tema de lo que son a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, todo lo que tiene que ver con aquellos mensajes claves para que los pacientes, la ciudadanía entiendan la importancia de quedarse en casa, de lavarse las manos para evitar el contagio, de usar los medios de protección que debe de usar a nivel de la comunidad cuando van a salir. Y sobre todo le decimos que no hay ninguna diligencia, porque algunos me dicen, doctora, que tengo que hacer una diligencia. Yo les digo a ellos que la única diligencia más importante de hacer en este momento es mantenerse sanos, porque queremos y los volveremos a ver en el Hospital Docente Seimas Santo Domingo. No sé si tienes otra pregunta. Así es, así es. ¿Alguna? Básicamente la parte de lo que son los servicios ya usted lo ha abordado magistralmente, pisando en el seno y cómo se están llevando las consultas importantes en el caso de los pacientes que lo ameriten en el ámbito psicológico y psiquiátrico. En el ámbito psicológico, por su situación de salud mental, amerita medicación. Y tú sabes que eso es un medicamento, una receta especial de uso controlado. Ahí sí deben de hacer se deben de comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que es el 809-284-8796. A ese número se comunican. Vía WhatsApp. Parece que se... De prevención, estoy hablando de recetas del mes pasado, del mes de marzo, de febrero. Claro, si son recetas ya de años anteriores, pues con el flujo que ha pasado siempre. Así es. Normal, que siempre tenemos la unidad de cuidados intensivos también. Para los pacientes de diálisis, nuestra unidad de diálisis se mantiene abierta todos los días. Parece que se está entrecortando la llamada. No se oye nada. Stephanie, si tiene otra pregunta. Así es. No se escuchó. Hay algunas cosas que no se escucharon, doctora, al final parece que su internet está teniendo problemas. Cuando me claro que
Yo creo que ya la doctora aclaró que los servicios vitales están ahí, están disponibles, las personas de diálisis, los más cruciales están ahí, y veo que hay una gama, un programa muy bonito para asistencia a todos los profesores en caso de necesidades, y hay todos los planes hechos para que la asistencia no se deje de dar, realmente. Me parece muy interesante el plan que ellos han planteado, que han hecho para sus usuarios. Ujú. Yo tampoco los escucho. Sí, ¿Me oyes, Núñez? sí, le escuchamos, doctora. Ah, porque yo casi no los escucho a ustedes. Parece que tengo problemas con la señal acá. Sí. Me decía el joven Alexander que no se escuchaba qué. Sí, la última parte no se escuchó muy bien acerca de, sí oímos que tenía la parte de diálisis ahí funcionando, intensivo, algunas áreas críticas que sí seguían en asistencia plena, pero algunas cosas ahí se fueron. Ya, fundamentalmente les decía que las otras áreas propias de un hospital, como es la unidad de hemodiálisis, donde tenemos 2 turnos diarios de lunes a sábado, continúa funcionando con todas las medidas de bioseguridad para evitar que nuestros afiliados se puedan contagiar, y que además tenemos también los servicios de la unidad de cuidados intensivos, pero que los pacientes que han sido hospitalizados en esta unidad, gracias a Dios, no están relacionados con COVID, sino por los eventos que con regularidad los maestros demandan este servicio. Y mencioné el ejemplo de los accidentes cerebrovasculares, los infartos agudos a miocardio, el problema de la cetoacidosis diabética. Y la tercera planta, entonces continuamos con las hospitalizaciones para todas las demás enfermedades comunes. Así está funcionando el hospital, la emergencia 24/7, el triaje respiratorio para los sospechosos de COVID-19, 24 horas y 7 días de la semana, la cuarta planta dedicada a la hospitalización de pacientes con COVID-19. Así es. Entonces, a nuestros invitados, nos gustaría también que como parte final de nuestro programa, ¿cuáles lugares pueden estar ustedes en contacto para cualquier consulta, sus lugares de labor, para cualquier persona con los números de teléfono que deseen una consulta o seguimiento de algún trastorno, o, ¿por qué no?, alguna secuela que o haya dado inicio en lo que es el comienzo de esta pandemia, en lo que es su salud mental? Uh-huh. Bueno, actualmente nosotros estamos laborando en diferentes partes, sin embargo, en casa, ¿no? Que es como las recomendaciones dicen. Estamos dando terapia a través de, a distancia, puede ser por Skype, por Zoom o por videos de llamada. Y también estamos trabajando, y eso va a profundizar más la doctora, con internamiento psiquiátrico, ¿no? O sea, nuestros números están disponibles para cualquier persona que necesite una ayuda inmediata, y estamos dando servicios de orientación, de intervención en crisis y de protocolos de emergencia, ¿no? Que eso también lo va a hablar la doctora en la parte de ANSALUD, que es la unidad de rehabilitación mental. Sí, bueno, nosotros estamos atendiendo emergencias 24/7, ya que ANSALUD siempre ha atendido emergencias y urgencias psiquiátricas. Estamos trabajando en ANSALUD, Unidad de Rehabilitación Mental, que es un centro de internamiento para pacientes con patologías mentales y adicciones. Tanto para la parte de las emergencias tenemos un protocolo de ingreso, donde también, igual que conversaba la otra doctora, que de verdad que la felicito porque me parece que están haciendo una labor fenomenal.
nosotros también estamos tratando de evitar al máximo lo que son los contagios, por lo tanto, primero hacemos un descarte haciendo la PCR, la prueba, el paciente está aislado hasta que tengamos el resultado de la PCR COVID-19. Una vez que ya nos salga negativo, él se integra a la matrícula completa de pacientes. También nuestros enfermeros están haciendo guardia de un tiempo mucho más prolongado para evitar que salgan y entren de la institución. Las medidas de prevención con respecto al aseo, higiene, de todo lo que son las áreas comunes y intentamos que las personas que ingresen a la clínica hayan guardado su cuarentena respectiva, ¿no? O sea, eso son, por supuesto, estamos intentando controlar todas las variables que dependen de nosotros. Hay una multiplicidad de variables que ya se nos escapan como a cualquier centro de salud, porque obviamente sabemos que se trata de un virus bastante contagioso, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido ningún contagio. Quiero hacer notar que estamos igual trabajando, las consultas, tanto de psiquiatría como de psicología, se hacen por teleconferencia, previa cita, normalmente pues a través del 809-850-9539, que es el número donde la persona la va a atender y le va a dirigir ya sea el especialista de acuerdo al caso que se requiera, ¿no? Psiquiatría, psicología, adicciones. Entonces, tenemos diferentes profesionales que trabajan todos en el equipo clínico, que está conformado por psiquiatras dominicanos, psicólogos, terapeutas de familia y tratamientos también, el especialista en adicciones. Entonces tenemos este grupo de pacientes. También el paciente cuando ingresa a la clínica es evaluado de forma integral por nuestro médico residente y se le hacen, igual que siempre, tenemos una rutina de laboratorio, pero en este caso pues se está, como dije anteriormente, incorporando la prueba del PCR. De resto tenemos todas nuestras actividades iguales que siempre las hemos tenido, pero las estamos haciendo por videollamada. O sea, los pacientes van a recibir igual su atención psicológica, igual su atención psiquiátrica, están recibiendo todos sus horarios de psicoeducación, horarios de natación, porque tenemos piscina, ejercicio físico, jardinería, tenemos una cantidad de actividades, terapia familiar. También todo eso se va a hacer igual que se ha hecho siempre, pero en este momento los terapeutas están atendiendo por teleconferencia. Ok. Ya usted dando su programa Anestesia, nos dé de nuevo el teléfono de WhatsApp para que los maestros hagan sus interconsultas y estén dándole seguimiento a lo que sí, cómo no, para el tema del WhatsApp, el hospital número es Santo Domingo. 809-284-8796. Para las consultas es el 809-686-1503, extensiones 200 y 247. Yo quisiera, Núñez, agregar y agradecer a un grupo de personas que nos han estado apoyando. Esto tiene, como bien han dicho los profesionales de la salud, un abordaje integral y un trabajo de equipo. Entonces nosotros hemos recibido donaciones de la UNFO, de la Asociación Dominicana de Profesores, de la Cooperativa de los Maestros, pero ante todos también nosotros tenemos nuestros héroes, los médicos, las enfermeras, las licenciadas en bioanálisis. Y entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad que tú me has dado para agradecerles a todos ellos. Así es, así es. Es una pandemia que nos ha arropado, pero asimismo tenemos un grupo de superhéroes que están cada día en los hospitales
dando el todo por el todo, dejando sus familias, de igual forma las autoridades, también la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, todos están haciendo una labor muy encomiable para cuidarnos y debemos de que cada uno de nosotros dar la voz de alerta para que todas las personas se queden en casa. Yes. Es un tiempo de reflexión para que hasta que nuestro bien al final de nuestra transmisión. Muchísimas gracias por esta intervención al licenciado José González, a la doctora Alejandra Núñez y a nuestra querida amiga la doctora Carmen Adames. Y nuestro compañero y hermano de labor, el doctor Jonathan Castro. Es un placer para nosotros, en mi persona y en los del grupo de Anestesia y Más, que ustedes estuvieran con nosotros compartiendo sus conocimientos y también aportando información importante a la sociedad. Muy importante. Estamos falta de eso. Así que ya ustedes son parte de la familia, licenciado González, doctora Núñez, ya la doctora Adames ya es parte de ella y estamos de su especialidad, como es la salud mental. Nosotros nos despedimos y deseándole a todos los amigos que nos sintonizan, Dios les bendiga. Amén. Quédense en la casa y tomen medidas para que este tiempo sea un tiempo de acojo para toda la familia dominicana. Les queremos mucho y será hasta otra entrega de Más. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos la próxima.